un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina y este es un nuevo episodio de Lo que queda del día. Estamos junto a Luis Devia en las grabaciones. Vamos a conversar con Yanira Zúñiga respecto a un proyecto que llamó muchísimo la atención durante la cuenta pública, el Registro Único de Vándalos e Incivilidades. ¿Es posible, por ejemplo, sancionar con el retiro de la PGU a personas que cometan incivilidades? De eso vamos a conversar hoy en el programa. Y además vamos a revisar el análisis político tras la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Continúan los ecos de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, una primera cuenta pública que de alguna manera está diseñada para todos los presidentes como un adelanto de algunas de las grandes líneas de los horizontes que se propone su gobierno, de las medidas que espera cumplir en el corto y mediano plazo. Y una de las cuestiones que más ha llamado la atención es el anunciado registro de vándalos e incivilidades, y surgen varias preguntas tanto respecto a cómo va a funcionar y cuáles son los límites, por ejemplo, para la creación de un registro de personas sancionadas, y si esas personas, por ejemplo, pueden perder algunos beneficios sociales. Sobre la diferencia entre los beneficios y, por ejemplo, los derechos sociales, por la forma de distinguir vándalos o incivilidades, o cuánto de esto ya está tipificado. De todo eso vamos a conversar a esta hora con Yanira Zúñiga, que es profesora titular del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo estás, Yanira? Muy buenas tardes, bienvenida a Lo que queda del día. Bien, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Llama muchísimo la atención este registro, por supuesto que tiene un nombre que es bien sonoro, ¿no es cierto? Es bien reconocible, vándalos e incivilidades. Y lo primero es preguntar de qué manera esto es una cuestión absolutamente nueva en nuestro ordenamiento, o si cabrían acá cuestiones que ya están tipificadas y que ya son sancionadas, que ya se consideran como delitos en Chile, por ejemplo. Bueno, el propio presidente hizo esta distinción, ¿no? Admitió que hay algunas de las cuestiones que están o que serían parte de ese anuncio que están ya reguladas como delitos, en cuyo caso el objetivo de este registro sería sumar una sanción, y además lo que es propio de todo registro, ¿no? Tener un acopio de cierto tipo de datos, mientras que el concepto de incivilidad es un concepto bastante más nuevo, que tiene usos diversos, yo diría que no tan estrictamente jurídicos, no es un concepto que se utilice sobre todo para este propósito, para imponer sanciones, y en ese sentido es un concepto más vago, viene de una literatura más social, en algún sentido criminológica, pero no tiene una regulación a efectos penales o a efectos de introducir sanciones. De hecho, la que yo conozco es una circular de la Superintendencia de Seguridad Social que utiliza una terminología parecida, ¿no? La de conductas incívicas, que es una terminología que se introdujo para implementar la ley Carin, pero justamente para distinguirla de los casos de acoso, es decir, para decir estos son casos que creo que es la idea general que tenemos de incivilidades, casos de falta de respeto, ¿no? De conductas que son por supuesto, conductas que deben disuadirse, pero que no necesariamente son acreedoras de una sanción. Ya, y eso presenta un primer desafío de diseño, de legislatura constitucional. Yo diría que sí, es decir, el desafío jurídico por definición, cualquiera sea el área en que se regule, es dotar de certeza, de un significado claro, estable, a sus reglas para permitir una aplicación previsible y justa, ¿no? Y claro, un concepto que es inestable, que tiende a ser un tanto flotante, es un concepto que de entrada entonces representa un desafío mayor. Luego, si a ese concepto se le buscan enlazar sanciones, ¿no? Como pareciera ser el caso, el desafío se incrementa, porque hay que satisfacer ciertos estándares asociados precisamente
a la limitación de derechos y al establecimiento de sanciones que son estándares mucho más exigentes en los ordenamientos jurídicos. O sea, habría que, por ejemplo, partir por tipificar mejor qué es una incivilidad. Por ejemplo, hay claridad respecto a cuestiones que son delitos, ¿no es cierto? Destruir un semáforo, por ejemplo. Exactamente. Yo diría de entrada, porque si uno lee con calma las transcripciones que se han hecho de la cuenta del presidente, se da cuenta que los ejemplos que utiliza son ejemplos dispares, ¿no? Que no tienen mucho en común, salvo lo obvio, que son conductas que yo diría como toda sociedad quisiera desincentivar, pero son conductas de distinta gravedad, algunas parecen ser más claras en lo que significa. Hay también una cuestión que está rondando algunas de esas conductas que pareciera ser que algunas de ellas podrían tener mayor presencia, como despliegues de acciones vinculadas a protesta o movilización social, ¿no? Por ejemplo, rayados o acciones que significan retención. Lo vimos en el caso del estallido social de medios de locomoción. Es decir, ahí hay una zona en que es difícil saber de entrada cuál sería el criterio rector para identificar estas incivilidades. ¿Y por qué no otras? ¿No? De hecho, hoy día, a propósito de la conversación, escuchaba en varias radios que se hacía incluso este análisis, ¿no? de cuáles podíamos considerar incivilidades, y por supuesto uno podría pensar en varios otros tipos de conducta. Claro, porque aquí, por ejemplo, en algunas de las cuestiones que has descrito, Yanira, se habla, por ejemplo, qué sé yo, atacar a una micro. Evidentemente eso es un delito, eso no es una incivilidad, ¿no? Eso ya está tipificado y ya tiene una sanción. Efectivamente, varios de los casos que aparecen, por eso es que son casos poco claros las distinciones que aparecían, pareciera ser entre vandalismo en primer lugar e incivilidad. Varios de esos casos podrían ser constitutivos eventualmente de delitos o ser acreedores a otro tipo de sanciones. No toda la gama de sanciones en los ordenamientos jurídicos está concentrada en la esfera penal, pueden haber sanciones de otro orden. Ahora, no hay ninguna duda, cabe, de que todo lo que menciona es una cuestión que uno no querría que ocurriera, ¿no es cierto? No sé, venta ilegal de alcohol, retención del transporte público, tráfico de estupefacientes, destrucción de equipamiento comunitario. Son todas conductas indeseables. Y si te entiendo bien, lo que hay en esta lista de ejemplos es que algunas ya están tipificadas como delitos, otras no, son todas de distintas características y por lo tanto, por ejemplo, exponen a la gente a sanciones impredecibles. Y esa es como una cuestión básica de la justicia, ¿no es cierto? Uno tiene que saber cuál es la consecuencia por los hechos que comete. Esa es una primera cuestión, ¿no? Porque además luego cuando se intenta determinar y hoy día la discusión ha girado también a saber si se va a asociar una sanción a pérdida de algún tipo de beneficio, derecho social, si se trata de conductas que tengan la suficiente gravedad. Entonces, la disparidad de esas conductas no es irrelevante, no solo porque vuelve incierto el mismo concepto de incivilidad y hace que sea más difícil también de aplicar por los tribunales, sino porque necesitamos, para poder ver su compatibilidad con la Constitución, saber si estamos hablando de conductas que sean equiparables desde el punto de vista de su gravedad. Perfecto. Otra cuestión que se está debatiendo bastante es qué beneficio social se puede efectivamente retirar como sanción por este tipo de incivilidades, conductas que dice que no son constitutivas de delito, por ejemplo, el consumo de drogas en la vía pública o rayados sin autorización a la propiedad pública. En ese caso, se habla de conductas que darán lugar a la pérdida de los beneficios sociales. Y aquí se ha mencionado, por ejemplo, la gratuidad de la educación, la pensión garantizada universal o el subsidio de arriendo. Hay mucho foco en la pensión garantizada universal. ¿Es posible retirar un beneficio como la pensión garantizada universal? Ese beneficio es especialmente problemático porque hay una protección especial en la Constitución respecto de derechos previsionales, ¿no? Que es la única mención más explícita que tiene la Constitución. Y claro, el que este beneficio está en la órbita de esos derechos previsionales hace que sea llamativa su inclusión en la cuenta. Yo diría que ahí
digamos, hay un vicio de inconstitucionalidad mucho más evidente que en los otros casos, aunque yo también creo que en los otros casos la constitucionalidad de esas medidas pudiera ser eventualmente problemática. Y eso es parte de probablemente lo que esté marcando el debate respecto a este registro de vándalos e incivilidades anunciado en la cuenta pública. Profesora Yanira Zúñiga, muchísimas gracias por los minutos con Cooperativa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿Qué tareas de un ministerio tan importante para el presidente José Antonio Kast como el de seguridad o el anuncio, la petición, la firma de un oficio que aumentaría la deuda fiscal de Chile? Todos estos son anuncios dentro de lo que parece ser una nueva estrategia de copamiento de parte del gobierno, un intento por retomar la agenda cuando además se viene ya una segunda etapa concluida de manera más o menos definitiva, la llamada instalación. Vamos a hablar de este y otros temas con el analista político, director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Hola, Paula, ¿qué tal? Un gusto. Muchísimas gracias y bienvenido a Lo que queda del día. Gracias por la entrevista. Y partí preguntándote cómo ves esta batería de anuncios, noticias que surgen en torno al gobierno, ¿no? No se trató solo de la cuenta pública, sino de las rondas de entrevistas que se hicieron de manera previa y las noticias que han ido surgiendo durante las horas inmediatamente siguientes. ¿Qué es lo que deja para ti la primera cuenta pública del presidente? Sí, mira, yo separaría lo que es la cuenta pública, que es en términos comunicacionales una oportunidad privilegiada que tienen los presidentes de recuperar control del debate público, de los anuncios de hoy día que tú has mencionado. Lo de ayer me pareció una señal en la dirección de bajar la intensidad a la crítica que el presidente Kast ha hecho respecto a la administración anterior, que ha sido muy intensa, y yo creo que le ha generado una disposición de la oposición parlamentaria que hace que este sector, la oposición, esté menos dispuesto a negociar o tenga costos más altos. Yo creo que la cuenta pública, por sobre todos los detalles, reecualiza esa estrategia comunicacional en orden a bajar la intensidad de la crítica al gobierno anterior y de esa manera limar algunas asperezas. Lo de hoy día me parece que se explica, Paula, más bien por la condición de desorden comunicacional que empieza a ser una característica como permanente del gobierno del presidente Kast, y que creo que revela una cuestión más profunda. Por una parte, que se trata de un partido, el partido del presidente, el Partido Republicano, que no tiene experiencia de gobierno, por una parte, y en segundo lugar, un gobierno que no es un gobierno de coalición. Entonces, lo que tú tienes después de los anuncios, por ejemplo, esta noticia que sabemos hoy día de mayor endeudamiento y todo el ruido que generan los partidos oficialistas demuestra que la coherencia de los partidos de gobierno es muy baja. Entonces, ayer estábamos hablando del tono del presidente, que podría tener algunas buenas noticias, decíamos, y hoy día lo que tenemos son anuncios que casi tapan por completo el efecto logrado el día de ayer. Ahora, cuando hablas de este efecto de alguna manera morigerar las críticas al gobierno anterior, da la impresión, o puede que haya existido algún tipo de debate interno respecto a ello, porque lo que había dicho el subsecretario Max Pavés inmediatamente previo a la cuenta es que existía un deber constitucional, me parece que dijo, de referirse o evaluar a la administración anterior. Así que eventualmente es una decisión que toma el presidente, eventualmente es una decisión apuntando hacia la mega reforma en el Senado, donde las formas de negociar van a ser distintas que en la sala, pero probablemente existió ese debate, ¿no? Dentro o al interior de la coalición del gobierno del segundo piso. Claro, yo creo que a nivel del segundo piso sí se ha evaluado el tono comunicacional, pero no tengo ninguna duda, Paula, que en el Senado los costos han aumentado. Todo el mundo entiende, es parte del sentido común de los partidos de gobierno,
que hay que hacer algo, hay que tomar decisiones probablemente importantes para reactivar la economía, eso no cabe ninguna duda. Pero cuando primero se garantiza la aprobación en Cámara Baja con una negociación con el Partido de la Gente y en un tono muy confrontacional con el gobierno del presidente Boric, y luego vas al Senado, donde el Partido de la Gente no existe, y tienes que toparte con los viejos inquilinos del Senado y con los partidos que fueron el oficialismo en el periodo anterior, tú tendrás que entender que las necesidades estratégicas evidentemente obligan a que el tono sea el adecuado para no tener costos artificiales en la negociación en el segundo trámite legislativo, que en este caso el Senado. Entonces, a mí me parece que ha existido un aprendizaje complejo del gobierno en términos de administrar costos. Ya el gobierno tiene que entender que la elección pasó y que en este momento el discurso tiene que estar fundamentalmente orientado a no elevar los costos de la negociación de los proyectos que el gobierno considera más importantes, entendiendo que el Partido Republicano, el Partido Gobierno, tiene un 20% en Cámara Baja y un 10% en el Senado. Ese es el apoyo incondicional que tiene Kast. No es más. Y no hay coalición constituida. Y no hay coherencia ideológica. Y ni siquiera sabemos si el 2028 las municipales van en una lista única o van igual como fueron la última parlamentaria, ¿te das cuenta? Entonces, como digamos, la articulación de los partidos es tan débil y hay diferencias ideológicas, estratégicas tan fuertes, creo que el tono, que en el caso del ministro de Hacienda ha sido realmente un desastre, debe ser un elemento de evaluación permanente, que yo creo que lo es en el gobierno, y creo que si se atrasa la discusión de segundo trámite en el Senado del proyecto Quirós o Reconstrucción, va a ser fundamentalmente por dificultades en administrar efectivamente el tono al momento de enfrentar la discusión y los acuerdos de segundo trámite. Ahora, el estilo del ministro de Hacienda, Quirós, varias veces salió, digamos, a plantear que no se trataba de un concurso de popularidad, digamos. Quirós es una persona que defiende su estilo y cree que esa es la mejor manera de conseguir aquello que está buscando. Pero eventualmente el escenario se le puede volver un poco más difícil si el presidente da algunas señales de querer cerrar esta etapa como de emergencia y más bien proyectar una mayor estabilidad, si al mismo tiempo las cuestiones económicas se vuelven un poquitito más complicadas, ¿no? Ya sea por efecto de que no hay señal de que vaya a bajar el precio del petróleo a nivel internacional, de que está sintiéndose el impacto en el I+C, y probablemente ya no hay tanto espacio para seguir aludiendo al gobierno anterior, independiente de cuál sea el origen de las responsabilidades. Ya es difícil seguir apuntando hacia el gobierno anterior para, por ejemplo, un aumento en el precio del costo de la vida o de los alimentos, ¿no? Lo que el ministro Quirós no ha entendido hasta ahora, porque tú tienes razón cuando recuerdas esta frase del ministro de Hacienda que dice que no llegó a ser simpático, sino ser la pega bien. Pero quizás él no entiende suficientemente que hacer la pega bien, en el caso del ministro de Hacienda, significa también consolidar cambios que tienen un suficiente apoyo para que no sean desmantelados cuando termine el gobierno del presidente Kast. O sea, nadie puede pensar que la meta del 4% que se ha puesto el gobierno, el plan de reconstrucción, en el mensaje, en el texto del mensaje en la ley, aparece una meta de un 4%. Eso probablemente no se va a cumplir. Todas las agencias internacionales han dicho que eso es poco probable. Es un escenario, digamos, de cola, no de base. Entonces, si eso es así, no hay plan de emergencia que pueda resultar, ni aquí ni en ningún país, si no es con una amplia convergencia política. O sea, la unidad es la precondición para que políticas de emergencia rindan resultados y sean sostenibles en el tiempo. Si no, me temo, para mal del gobierno del presidente Kast y para mal del país, el intento por reactivar la economía va a quedar muy por debajo de lo esperado y
entonces vamos a estar hablando ahí, a fin del gobierno del presidente Kast, de un error de proyección en la expectativa de crecimiento, lo mismo que Kast le critica al gobierno del presidente Boric. Le criticó tanto al gobierno del expresidente Gabriel Boric. Y recordemos que acaba de reafirmar el presidente la meta de crecer al 4%, digamos, a principios de semana, ¿no es cierto? Apuntando a esa cifra, lo cual parece un número particularmente alto, considerando varios de los factores que están hoy presionando la economía. Marcelo Mella, muchísimas gracias por el contacto con Cooperativa. Que esté muy bien, chao. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y la compañía tecnológica Google solicitó permiso para liberar hasta 32 millones de mosquitos. ¿Sabías eso? Son millones de mosquitos esterilizados que quieren lanzar sobre los estados de California y Florida. Esto es parte de un programa llamado D-Bug, donde quieren usar experiencia tecnológica y crear un ejército de mosquitos, son mosquitos machos, son estériles, que permitirían reducir la cantidad de mosquitos transmisores de enfermedades. El mosquito es el animal más letal del mundo, lo sabes. Mata a más personas que cualquier otra criatura al año porque propaga enfermedades mortales, como el dengue, o el Zika, o el chikungunya, o la malaria. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos está revisando esta solicitud, que apuntaría a liberar estos millones de mosquitos cada año. Y será esa agencia la que tiene que decidir si aprueba o no la solicitud de Google para un primer permiso de uso experimental. Estos mosquitos, los que quieren liberar, no pican, no transmiten enfermedades. Y lo que está intentando probar la compañía es criar estos mosquitos con una bacteria natural que les impide reproducirse con las hembras silvestres. Y si un macho infectado intenta, sus huevos no van a eclosionar. La idea es que la población de estos mosquitos vaya disminuyendo con cada generación. Parece inusual que una empresa tecnológica esté criando mosquitos como estos, pero la matriz de Google tiene amplia experiencia en estas materias. Es un proyecto ambicioso que mezcla salud e inteligencia artificial, se llama D-Bug y apunta a lanzar millones de mosquitos sobre California y Florida. Que podría salir mal, es lo que dicen en Google. Lo están analizando y es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.